Hola a todos y bienvenidos un dúa Moodness a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa espectacular, lleno de energía y listos para sumergirse en un tema que Cru Copyright Amme los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un fenómeno superíndice 3 meno que ha incendiado las redes sociales, que ha conquistado corazones alrededor del mundo y que ha generado debates apasionados, las series turcas. Esas producciones llenas de pasión superíndice 3n, intriga, paisajes espectaculares y personajes que nos hacen amar, odiar y sufrir con ellos. Pero vamos a ir un paso allá. No solo vamos a hablar de las series turcas en general, sino que nos vamos a sumergir en aquellas que realmente han causado un revuelo, en las que han provocado autocopyrighticos incendios en las redes sociales. Vamos a analizar por qué copyright tanto drama, por qué copyright tanto fanatismo, y copyright es lo que hace que estas series sean tan adictivas y comentadas. Vamos a desentrañar los secretos detrás de su éxito arrollador, explorando los elementos que las distinguen y las convierten en verdaderos fenómenos culturales. Antes de que nos metamos de lleno en este mundo de amores prohibidos, venganzas implacables y secretos inconfesables, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar contenido similar, análisis de series, recomendaciones de películas y, en general, todo lo que un buen amante del cine y la televisión superíndice 3n puede desear. Que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí no solo hablamos de series, las vivimos. Desmenuzamos cada detalle, analizamos cada personaje y nos dejamos llevar por las emociones que estas historias nos provocan. Ahora supongo monos superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, y vamos a descubrir juntos el da lo que se esconde de de las series turcas que han incendiado las redes. Y créanme, hay mucho que descubrir. Desde las estrategias de marketing que utilizan hasta los factores culturales que resuenan en audiencias tan diversas, vamos a explorarlo todo. Las series turcas han experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos. Han logrado traspasar fronteras culturales y lingüísticas, conquistando audiencias en copyright rica Latina, Europa, Medio Oriente e incluso en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la clave de con diéresis copyright cito? ¿Copyright hace que estas series sean tan diferentes y atractivas? ¿Es solo la belleza de los actores y actrices, o hay algo más profundo que nos engancha a estas historias? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y multifacética. En primer lugar, creo que es importante destacar la calidad de la producción superíndice 3n. Las series turcas han invertido fuertemente en tu copyright técnica, en efectos visuales, en localizaciones impresionantes y en vestuario de alta calidad. Esto se traduce en una experiencia visualmente atractiva para el espectador, que se siente inmerso en la historia y en el mundo que se le presenta. Ya no estamos hablando de producciones de bajo presupuesto, sino de verdaderas obras de arte visual que compiten de tú a tú con las producciones occidentales más ambiciosas. Pero la calidad visual no lo es todo. Las historias que cuentan estas series son profundamente humanas y universales. Abordan temas como el amor, la familia, la ambición superíndice 3n, la venganza, la justicia social y la lucha por los más menos. Son temas con los que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. Quizás el secreto reside en que, a pesar de las diferencias culturales, los sentimientos humanos son universales. Todos entendemos el amor, el dolor, la pérdida y la esperanza. Y las series turcas saben cómo tocar esas fibras sensibles en nosotros. Además, las series turcas suelen explorar estos temas con una gran sensibilidad y profundidad, mostrando las complejidades y contradicciones de la vida humana. No se limitan a presentar historias simplistas con personajes unidimensionales, sino que se adentran en las profundidades del alma humana, mostrando sus luces y sus sombras. Nos presentan personajes que luchan con dilemas morales, que toman decisiones difíciles y que, en definitiva, son tan imperfectos como nosotros mismos. Otro factor clave en el con diéresis copyright cito de las series turcas es la intensidad emocional que transmiten. Los actores turcos son conocidos por su capacidad para transmitir emociones de manera autocopyrightica y apasionada. Sus interpretaciones son creíbles y conmovedoras, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente con los personajes y con sus historias. Nos hacen reír, llorar, enojarnos y sufrir con ellos.
Y esa conexión superíndice 3N emocional es lo que nos engancha y nos hace querer ver Mood S. Es esa capacidad de hacernos sentir parte de la historia, de vivirla intensamente, lo que las convierte en adictivas. Pero vamos a centrarnos en las series que realmente han incendiado las redes sociales. ¿Por qué copyright algunas series generan un revuelo mayor que otras? ¿Qué copyright elementos las hacen tan comentadas y debatidas? ¿Qué es lo que las convierte en verdaderos fenómenos virales? La respuesta reside en una combinación de factores que vamos a analizar a continuación. Uno de los factores que contribuyen al condiéresis copyright cito de una serie en las redes sociales es, sin duda, el romance. Las series turcas suelen estar llenas de historias de amor apasionadas, prohibidas, complicadas y, a menudo, trágicas. Estas historias de amor generan fuertes emociones en el espectador, que se identifica con los personajes y se involucra en sus relaciones. No es solo el amor romántico, sino también el amor familiar, el amor a la amistad y el amor a la patria. Todos estos tipos de amor son explorados con profundidad y sensibilidad en las series turcas. Pero no se trata solo de romance. Las series que incendian las redes suelen tener giros inesperados en la trama, secretos inconfesables, revelaciones impactantes y finales sorprendentes. Estos elementos mantienen al espectador en vilo, ansioso por saber qué copyright va a pasar a continuación superíndice 3N. La capacidad de sorprender al público, de mantenerlo en constante expectativa, es fundamental para generar un boca a boca positivo y viralizar una serie. Y por supuesto los cliffhangers al final de cada episodio son una herramienta poderosa para mantener el interu copyright ese del público y generar conversaciones en las redes sociales. Esa sensación de ¿qué va a pasar ahora? Es lo que nos hace volver semana tras semana, y lo que nos impulsa a comentar y debatir con otros fans sobre las posibles teorías y desenlaces. Además S, las series que provocan un gran revuelo suelen tener personajes complejos y moralmente ambiguos. No son los típicos buenos y malos, sino que son personajes con virtudes y defectos, con motivaciones comprensibles y con la capacidad de hacer cosas buenas y malas. Esta complejidad moral hace que los personajes sean muy realistas y que el espectador se identifique con ellos, incluso cuando hacen cosas que no es tú, bien. Nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, porque reconocemos en ellos nuestras propias contradicciones y debilidades. Pero volviendo al tema del escándalo, algunas series turcas han generado controversia por abordar temas tabú o por mostrar situaciones que no son bien vistas en algunas culturas. Por ejemplo, algunas series han explorado temas como el adulterio, la infidelidad, la violencia domu copyrightestica, la corrupción superíndice 3N política y la desigualdad social. Estos temas pueden generar debates acalorados en las redes sociales, especialmente cuando se presentan de manera explícita o sensacionalista. Sin embargo, creo que es importante destacar que la controversia no siempre es negativa. En muchos casos, la controversia puede ser un catalizador para el debate y la reflexión superíndice 3N sobre temas importantes. Las series que abordan temas controvertidos pueden ayudar a generar conciencia sobre problemas sociales y a promover el cambio. El arte en todas sus formas tiene el poder de provocar, de cuestionar y de transformar. Y las series turcas en muchos casos están cumpliendo ese papel a la perfección. Ahora bien, es importante mencionar algunos ejemplos concretos de series turcas que han incendiado las redes sociales. Una de ellas es sin duda Fatma Gül, una serie que aborda el tema de la violación superíndice 3N y sus consecuencias. La serie generó superíndice 3 un gran debate sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. Fue una serie valiente y necesaria que visibilizó un problema social grave y que generó un impacto significativo en la sociedad turca y en las audiencias internacionales. Otra serie que causó superíndice 3 un gran revuelo es Aupárrafo KB Aupárrafo K, que explora las relaciones entre diferentes generaciones y los conflictos familiares. La serie generó superíndice 3 conversaciones sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N y el perdu superíndice 3N en las relaciones familiares. Abordó temas como la brecha generacional, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad personal. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar series como Muteayem YZYL, una superproducción superíndice 3N Istu superíndice 3 rica que recrea la vida de Süleyman, N el Magnífico y su copyright N. La serie generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3N de la historia otomana, pero también copyright N conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo.
Fue una serie ambiciosa y visualmente deslumbrante que nos transportó a un mundo de intrigas palaciegas, amores prohibidos y luchas de poder. Podríamos seguir hablando de muchas otras series, como Cara para Ike, una serie llena de suspense y romance que nos mantuvo al borde del asiento en cada episodio. Ukondieres y Sukur, una serie de acción y drama que explora el mundo del crimen organizado en Estambul. Sen Ukondieres y Salkam, una comedia romántica que conquistó a un público joven con su frescura y encanto. Entre muchísimas otras que han sabido captar la atención superíndice 3N del público y generar un gran revuelo en las redes sociales. Cada una de ellas con sus propias particularidades, pero todas compartiendo la capacidad de engancharnos y emocionarnos. Pero, ¿qué hay del futuro de las series turcas? ¿Seguirán manteniendo su éxito arrollador? ¿O se trata de una moda pasajera? Creo que las series turcas tienen un futuro prometedor por delante. Han demostrado ser capaces de adaptarse a las nuevas tendencias y de innovar en sus formatos y contenidos. Además, cuentan con un talento creativo excepcional, tanto delante como detrás de las cámaras. Sin embargo, también enfrentan algunos desafíos. Uno de ellos es la creciente competencia de otras producciones internacionales, especialmente de las plataformas de streaming. Otro desafío es la necesidad de seguir abordando temas relevantes y controvertidos de manera responsable y ética. En resumen, las series turcas que incendian las redes sociales son aquellas que combinan una producción superíndice 3N de alta calidad con historias humanas y universales, personajes complejos y giros inesperados en la trama. También copyright N son aquellas que no tienen miedo de abordar temas controvertidos y de generar debates importantes. Y por supuesto son aquellas que saben CEU superíndice 3mo conectar emocionalmente con el espectador y mantenerlo enganchado hasta el final. Son series que nos hacen sentir, pensar y reflexionar. Y eso en el mundo del entretenimiento es un valor incalculable. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre las series turcas que han incendiado las redes sociales. Hemos visto que la clave del Ukondieresis copyright cito de estas series reside en su capacidad para conectar emocionalmente con el espectador, para contar historias universales y para abordar temas importantes. También copyright N hemos visto que la controversia puede ser un catalizador para el debate y la reflexión superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber les son sus series turcas favoritas y por qué copyright las consideran tan adictivas. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les gusta de estas series. Y por último quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontrar mucho ese contenido relacionado con el mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Hasta la próxima.